fuerza del hombre ni en la inteligencia del hombre. Lo único que Dios demanda es que nosotros nos rindamos al Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si tú lees la Biblia detenidamente, te darás cuenta que toda la obra de Dios, Dios la ha realizado, la ha manifestado por medio del Espíritu Santo de Dios. La clave para que tú vivas avanzando en un constante crecimiento es que tú mantengas una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Algo tú y yo tenemos que entender, que en nuestras propias fuerzas no podemos vencer. En nuestras propias fuerzas no podemos avanzar en el propósito de Dios. Nadie pudo hacer el propósito de Dios. Nadie pudo hacer la obra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, si no fue por la ayuda del Espíritu Santo. Sansón, la obra de Dios la hizo por medio del Espíritu Santo. Sansón mataba leones. Sansón en una ocasión mató 1000 filisteos en el libro de Jueces, capítulo 14. Ahora, ¿cuál era la clave de Sansón? Era que Sansón dependía y vivía por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron que vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Nadie pudo tener victoria, nadie pudo avanzar, nadie pudo ser efectivo en el propósito de Dios sin antes no vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Incluso Dios mismo reconocía que nadie podía hacer la obra de Dios en la tierra sin antes el propio Espíritu de Dios no venía sobre cada uno de ellos. Los profetas, los sacerdotes, los reyes, para hacer el propósito de Dios en la tierra, para cumplir su asignación, su llamado, primero tenía que venir sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que tú y yo debemos de aprender a entender, que en tu propia fuerza no vas a poder avanzar, no vas a poder vencerte a ti mismo, no vas a poder vencer los deseos de la carne, no vas a poder vencer tu propia naturaleza, los deseos que batallan constantemente en contra de nuestra vida espiritual. No podrás vencerlos si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso tú y yo debemos de entender que necesitamos vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. La clave de los grandes hombres que tuvieron grandes victorias fueron hombres que vivieron una vida rendida al Espíritu Santo. O sea, Dios no te mandó a que pelees en tu fuerza. Dios te mandó a que te rindas para que Él pueda pelear tus batallas. Éxodo 14:14 dice, vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Dios nos deja en claro que Él no necesita tu fuerza. Él no necesita tu habilidad, tu estrategia. Lo que Él necesita es que tú te rindas constantemente al Espíritu Santo. Mira, es poderoso lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida y en mi vida cuando tú aprendes a rendirte constantemente en su presencia. La clave para tú avanzar, para tener victoria, para vivir una vida espiritual en éxito y en crecimiento, es que tú mantengas una vida rendida constantemente al Espíritu Santo de Dios. Pablo dice en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que sin el Espíritu Santo tú no puedes vencer los deseos que hay en ti. Sin la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo no podemos vencer los malos hábitos, los malos deseos, aquellos deseos, amén, de la naturaleza pecaminosa de Adán. No podemos vencerlo. Tú y yo necesitamos entender que no somos llamados a pelear en nuestra propia fuerza. La Biblia dice en 1 Samuel 2:9, nadie será fuerte en su propia fuerza. Necesitamos depender la rendición, la guianza totalmente al Espíritu Santo. Tú no puedes avanzar si el mismo Espíritu Santo de Dios no te ayuda. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos avanzar en el propósito de Dios? Rindiendo tu vida al Espíritu Santo. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, amén, en la superficie de las aguas. O sea, desde el principio de la creación, el Espíritu Santo se ha estado moviendo, buscando una persona para poder habitar en él, para que la obra de Dios se pueda realizar sobre la tierra. El Espíritu Santo anhela que él anhela que lo anhelen. El Espíritu Santo desea que tú lo desees. El Espíritu Santo busca que tú lo busques. La Biblia dice en Santiago 5:4 que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, que el Espíritu Santo anhela ayudarte. Él anhela ayudarte en lo que tú estás pasando. Ahora, ¿qué necesita el Espíritu Santo? Él necesita que tú te rindas,
que tú le digas, Señor, yo no puedo en mis fuerzas. La Biblia dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, Dios quiere que tú te rindas. Dios requiere, Dios demanda que tú mantengas una rendición al Espíritu Santo. Mira, si nosotros entendiéramos el poder que hay de rendirnos al Espíritu Santo, no viviéramos una vida frustrada, no viviéramos estancados, no viviéramos cargados, deprimidos. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que no es por tu fuerza, tú te rindes al Espíritu Santo. Porque por naturaleza nosotros los seres humanos nos gusta depender de nuestra fuerza, nos gusta ser independientes de nosotros mismos, no nos gusta depender de alguien. Pero cuando tú vienes a Cristo debes de entender que esto no se trata de tu fuerza, no se trata de tu sabiduría, no se trata de tu inteligencia, todo se trata del Espíritu Santo. Por eso tú y yo debemos de aprender a rendirnos al Espíritu Santo de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, la Biblia dice que cuando le dieron aquella noticia a Josafat, que venía una gran multitud en contra de ellos, la Biblia dice que Josafat humilló su rostro. Josafat comenzó a consultar a Dios. Josafat comenzó a rendirse. La Biblia dice que Dios le dijo a Josafat, solamente adórame y yo te entregaría a tus enemigos. La Biblia dice que mientras Josafat y el pueblo adoraban, la Biblia dice que los enemigos que venían en contra de ellos comenzaron a matarse unos a otros. Mira qué poderoso es el poder de rendirse. Josafat tuvo una gran victoria sin usar espada y sin usar fuerza. ¿Por qué? Porque eso no se trata de tu fuerza, no se trata de mi fuerza, se trata de la ayuda, de la fuerza y del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo quiero enseñarte lo poderoso que es cuando tú dependes del Espíritu Santo. Si tú miras un Moisés, era un hombre que dependía totalmente de la presencia del Espíritu Santo. En Éxodo 33, 14 y 15, cuando Dios los va a llevar a la tierra prometida, la Biblia dice que Dios le dijo, yo voy a enviar a mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Moisés entendía que la clave para tener éxito en su vida, en el llamado, en el propósito, en la asignación, en la cual Dios le había trazado en la tierra, tenía que tener la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Moisés no se movía si Dios no iba con él, porque Moisés entendía que en la presencia de Dios hay descanso. Moisés entendía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El salmista dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mira, el poder de depender del Espíritu Santo es tremendo. Moisés era un hombre que dependía del Espíritu Santo, dependía de Dios. Moisés no se movía ni por lujo, ni por riqueza, ni por fama. Moisés se movía si la presencia de Dios iba con él. Y uno de los grandes errores de nosotros es que nos gusta depender de nosotros mismos. Nos gusta movernos sin la guianza y sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. El salmista David decía en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David reconocía la dependencia, la guianza del Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, si tú puedes leer detenidamente, te das cuenta que eran hombres que dependían del Espíritu Santo, se rendían al Espíritu Santo. La clave era el Espíritu Santo. Todas las grandes victorias que Dios le dio a David era porque sobre David estaba el Espíritu Santo de Dios. En el Salmos 89, del 19 en adelante, la Biblia dice que Dios ungió a David, lo ungió con la santa unción. Y la Biblia dice que Dios a David le comenzó a dar grandes victorias. Donde fuera, donde sea que David iba, Dios le entregaba a sus enemigos. La fama de David se extendía y Dios le daba victoria tras victoria. Ahora, si tú analizas detenidamente, ¿cuál era la clave en la vida del salmista David, del rey David? Era que David estaba sobre él el Espíritu Santo de Dios. David vivía rendido al Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que entender que cuando tú dependes y te rindes al Espíritu Santo, vas a tener victoria, vas a vivir en un constante avance, vas a vivir constantemente creciendo. Mira, una persona que depende, que se rinde al Espíritu Santo, va de crecimiento en crecimiento, porque tú debes de entender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Incluso Romanos 8:26 dice que tú y yo no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Pablo en Romanos 8:26 dice que quien nos ayuda a orar es el Espíritu Santo. Quien intercede por nosotros es el